aceptada y solamente pude hablar la primera parte, la adoración del verdadero Dios, en una forma equivocada, porque quizás estamos adorando al Dios verdadero, de eso no hay duda, pero en una forma equivocada, y pudimos estudiar la semana pasada. ¿Cuándo es una adoración equivocada? Cuando hay una desobediencia directa, y el pueblo de Israel se rebeló contra Dios mismo cuando hicieron un becerro de oro y dijeron que ese becerro era Dios. Bajaron a Dios y lo pusieron en una imagen, a un becerro. La segunda forma equivocada es una devoción dividida, y el pueblo fue idólatra, porque dice la palabra que hicieron ese becerro, y la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te postrarás delante de ellos. Y el pueblo de Israel adoró el becerro y fue un pueblo idólatra. Y hablamos que quizás usted y yo no adoramos ídolos, pero hay ídolos en nuestras vidas, personas, cosas, objetos, son ídolos que en verdad desplazan a Dios. Y la tercera cosa que hablamos es la dependencia desplazada, cuando el pueblo le atribuyó, en la salida de Egipto se le atribuyó al animal, al becerro. Y es cuando es una dependencia desplazada, cuando le atribuimos a nosotros mismos los logros, cuando usted no le da la gloria a Jehová de los ejércitos. Eso es en verdad una dependencia desplazada. Pero hoy yo quiero hablar sobre la adoración del Dios verdadero, pero en una forma libre, ya no equivocada, pero en una forma libre. En otras palabras, en una forma a mi manera. Y yo quiero hablar hoy sobre 4 casos bíblicos donde personas adoraron al Dios verdadero. Escúcheme, adoraron al Dios verdadero, pero a la forma de ellos. Y algo que yo aprendí en la palabra es que no es a mi forma, es a lo que está aquí, establecido en la palabra del Señor. Entonces vamos a estudiar hoy el primer caso, que usted lo conoce, y es la vida de 2 sacerdotes que se llamaban Nadab y Abiú. Y usted dirá, ¿quiénes eran ellos? Según Levíticos capítulo 10, versículo 1, la parte A, dicen que Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Y Aarón era el que Dios le entregó el sacerdocio. O sea que estos 2 jóvenes eran sacerdotes de Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué ocurrió? El día, escúcheme, el día que ellos iban a ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, dice la palabra que salió fuego del altar y los consumió a ellos. Increíble. Y fue algo que impactó al pueblo de Israel, porque estos hombres eran consagrados. Es que el sacerdote eran personas apartadas para Jehová de los ejércitos. El sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo e interceder por el pueblo. El sacerdote era el que manejaba el incensario y el incienso. Esto eran las oraciones que subían como olor grato delante de la presencia de Dios. Pero dice la palabra que ese día que el pueblo estaba ahí esperando que ser ministrados por estos 2 hombres, dice que estos hombres ofrecieron fuego extraño. Y hay algo curioso que dice que Él nunca les mandó. Esa es la última expresión. Dios no les mandó que ofrecieran fuego extraño, pero ellos lo hicieron. Ahora hay muchas respuestas. ¿Y cuál es ese fuego extraño? ¿Y qué fue? ¿Por qué la ira de Dios vino sobre ellos? Hay algunos comentarios. El primer comentario dice que tal vez ellos agarraron los carbones donde no tenían que haberlo agarrado. Otros dijeron que mezclaron el aceite, el perfume, que no tenía que haber sido mezclado. Y hay muchas suposiciones, pero la más acertada se puede decir, porque hay una confirmación de eso, y es que se cree que Abiú y los hijos de Aarón se presentaron delante de Dios borrachos. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 Dios hace referencia, después de que sucedió eso, Dios hace referencia a eso y dice: tú y tus hijos contigo no beberáis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para nuestras generaciones. Por eso que se cree,
con esa advertencia que fue que ellos se presentaron de Dios borrachos, estaban ebrios. Y usted sabe que un borracho no coordina sus movimientos, y es que la forma con que ellos tenían que entrar al lugar santísimo era una forma muy especial. Y vuelvo y le digo, Dios les había dado indicaciones específicas, y dice la palabra que como ellos estaban borrachos, de cualquier forma ofrecieron, y el problema fue que el fuego de Dios salió del altar y los consumió. Y lo más tremendo que dice ahí, Israel tenía que aprender algo. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios no los reprendió de otra forma? Pero era que Israel tenía que aprender algo, que cuando se presenta ante Dios se presenta en una forma reverente. Y eso fue lo que el pueblo de Israel pudo experimentar, que yo no me puedo presentar ante Dios de cualquier forma. No es que Dios es mi pana, Dios es mi llave, es que usted no sabe. Y ese es el concepto tan errado que usted y yo tenemos. Dios es un Dios santo, usted no tiene que olvidarlo, ni yo tengo que olvidarlo. Que cuando yo me presento delante de Él, estoy ante la santidad de Dios. Y si lo que yo hago no agrada a Dios, wow, juicio está sobre mi vida. Y dice la palabra claramente que cuando ocurrió eso, y a mí me parte el alma, porque dígame usted, ahí estaba Aarón, y ver quemar a sus dos hijos fue algo tremendo. Ver de que él estaba vestido de sus ropas sacerdotales y sus hijos, y él estaba alegre porque sus hijos entraron al ministerio, estaba feliz porque sus hijos fueron dedicados al servicio de Dios. Era algo tan lindo, cualquiera no iba a ser sacerdote, solamente la línea de Aarón eran los privilegiados, y ese privilegio lo tuvieron esos dos muchachos. Ese día fue algo tremendo. Como padre yo me imagino que Aarón tenía que estar feliz, ver cómo sus hijos iban a ministrar al Señor. Y la sorpresa fue que lo que ellos dieron fue abominación a Jehová, y ese día murieron esos dos jóvenes. Ver a Aarón que sus dos hijos quedaron carbonizados, eso tuvo que ser impactante a la vida de él. Por eso Moisés, mire lo que le dijo Moisés a Aarón, escuchen. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová. Hola, impresionante. En otras palabras, lo que Moisés le estaba diciendo, no te asombres por lo que Dios hizo, porque cuando ustedes fueron dedicados a Dios, cuando ustedes fueron consagrados a Dios, Dios le dio reglas y estatutos, preceptos, y le estaba diciendo cómo tienen que presentarse delante de Dios. Si tú no te presentabas delante de Dios de la forma correcta, estas son las consecuencias. No te asombres, Aarón. Eso es lo que Moisés le estaba diciendo. Y mire lo que dice: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer Aarón? Callarse la boquita. No pudo hacer más nada. Y tal vez si usted lee con más cuidado el pasaje, sabe que Aarón no pudo llorar por sus hijos. Como sacerdote no podía hacer eso. No pudo guardarle duelo a sus hijos. No. En el pueblo de Israel, cuando había duelo, dolor, se desprendían de su ropa y se ponían ropa de luto, símbolo de dolor. Como sacerdote, él no pudo llorar ni por sus hijos, ni pudo guardar duelo. Increíble. Y usted dirá, ¿eso es cruel? No, no es cruel. Eso marcó un precedente, un antes y un después. Que cuando uno se acerca ante Dios es un Dios santo. Es un Dios grande y poderoso. Ahora usted dirá, pastora, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Sí, ese es el problema. Que usted no ha entendido lo que es la gracia. Le voy a poner un ejemplo. Saliéndome un poquito de esto. La ley dice que cuando un hombre se acostaba con una mujer, en ese momento él pecaba. Y si lo encontraban en el lecho, lo podían apedrear. Eso era la ley. Para que se convirtiera en adulterio tenía que haber un acto, consumarse el acto, según la ley. Cuando Cristo vino,
Él mismo dijo algo. La ley dice que para usted adulterar, usted tiene que llegar y, como se dice, consumir el acto. Pero en la gracia, solamente con pensarlo y con guardarlo en su corazón, ya usted adulteró en su corazón. ¿Cuál es más fuerte? Dígame usted. Entonces usted no me puede decir, pastores, que estaba en la gracia. No, no, escúcheme. La gracia es más fuerte. La gracia es más severa. Porque la ley tendría que yo hacerlo para hacer pecado. En la gracia no tengo que hacerlo. Solamente con pensarlo y guardarlo y llevarlo al acto en mi imaginación, ya con eso peco. Entonces dígame usted, no me conteste mejor para no entrar en dilema. ¿Qué es más fuerte? Pero estamos en la gracia, pastora. Sí, pero usted no ha entendido lo que es la gracia. Si usted lee la palabra claramente, en el libro de Hebreo dice, Dios es amor, pero ¿qué dice también? ¿Y estamos en la gracia? Ese es el meollo del asunto, que a veces uno malinterpreta la palabra. Ahora usted dirá, pastor, ese ejemplo es del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento ocurrió lo mismo. ¿Cuándo ocurrió? Cuando Ananías y Zafira. Y usted dirá, pero ¿qué? Pero ¿cuántas veces usted y yo prometemos a Dios cosas y no las hacemos? Y no hemos caído muertos. Y usted dirá, pero esto fue terrible. Sí fue terrible, sí fue terrible. Pero Dios tuvo que hacer eso porque era el comienzo de la iglesia primitiva y tenía que dejar precedentes para que no hicieran esas cosas. Entonces ahí es donde uno entiende